Bueno, vamos a hablar sobre lo que está pasando en Medio Oriente con Ricardo Ortiz Esquivel, columnista del periódico Excelsior, analista internacional. Hay información de última hora. El propósito de nuestra conversación con Ricardo esta mañana era pues analizar lo que había sucedido ayer cuando, en vísperas de que se venciera el ultimátum dado por Trump a Irán, incluso hay que recordar que Trump amenazó con acabar con una civilización entera, pues en vísperas de que se venciera ese ultimátum, pues se anunció un cese al fuego con la mediación de Pakistán y otros países. Se anunció también que a partir del viernes habría negociaciones directas entre los dos países en Islamabad. Había mucha confianza, mucho optimismo, bajaron los precios del petróleo, subieron las bolsas, pero todo eso en las últimas horas se ha roto. Ricardo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Un placer escucharte, Pascal. Muchísimas gracias por invitarme de nueva cuenta a la primera emisión. Bueno, ¿qué podemos decir sobre lo que ha pasado en las últimas horas? Bueno, realmente creo que Israel no vio con muy buenos ojos este cese al fuego de aproximadamente 2 semanas. Estados Unidos fue arrastrado a un conflicto militar en el que no tenía que estar. Netanyahu, su gobierno, convencieron a Estados Unidos de que esta operación militar sería rápida. ¿Y qué es lo que estamos sucediendo en estos momentos? Bueno, hace unas horas atrás, un posible cese al fuego que no se está respetando, que Israel continúa una ofensiva en Líbano, que Irán también está contestando en distintas partes de Medio Oriente, como también tratando de seguir este conflicto con Israel, y que se está tambaleando este cese al fuego. Yo considero, cuando al día de ayer escuché esta decisión, esta negociación entre Irán y Estados Unidos, que el mandatario más poderoso del mundo se acobardó, pierde muchísima credibilidad. Creo que es un desastre lo que sucedió ayer, una humillación para la historia de Estados Unidos, para el mismo hombre que tiene un ego completamente muy fuerte, que es el hombre que se decía que escribió un libro, The Art of the Deal, el arte de negociar, y realmente entonces Irán cómo convenció a Estados Unidos por el estrecho de Hormuz. Yo no veo con buenos ojos el que Estados Unidos haya negociado con Irán, porque esto daba pauta a otras cosas. Y al igual también lo que me dejaba con muy poca credibilidad, con mucha preocupación también, es Israel, porque Israel quería continuar esta ofensiva y quería sí o sí tratar de derrocar de manera completa al régimen de Teherán, lo cual es muy difícil que suceda, especialmente pues hay un nuevo Ayatollah Khamenei y en estos momentos realmente quien tiene el poder político y gubernamental en Teherán pues son las fuerzas revolucionarias en Irán, pero todo indica que si esto continúa en las próximas horas y pudiera ser, porque es muy difícil predecir qué es lo que va a suceder con Donald Trump, con Irán, pero por lo que estamos viendo en estos momentos, si los ataques continúan, se pudiera colapsar este cese al fuego y se pudieran colapsar estas pláticas que estaban condicionados o que estaban proponiendo en Islamabad para el día viernes en Pakistán. Bueno, ¿qué te ha parecido el papel de Pakistán como mediador? Bueno, Pakistán hace algunas semanas atrás también estaba tratando de mediar en este conflicto. Creo que mucho se habla sobre China, mucho se está hablando sobre Rusia, pero creo que tenemos que empezar nosotros a poner, llama mucho la atención lo que está tratando de hacer Pakistán. ¿Por qué? Porque Pakistán tiene una frontera con Irán, conoce bien al gobierno de Teherán y entonces creo que ha tratado de hacer un buen papel en todo esto. Semanas atrás estaba tratando de negociar con Estados Unidos, sentarlos a la mesa. Estas negociaciones colapsaron obviamente porque no había como tal una confirmación de ambos lados, no se quería llegar a mucho. Pakistán fue clave en todo esto. También me llama mucho la atención cómo es que Pakistán entra en estas últimas horas a estas negociaciones. Yo creo que también de alguna otra manera Estados Unidos se lo pide a mismo Pakistán. Pakistán también es miembro de este Consejo de Paz, este nuevo Consejo de Paz que creó el presidente Donald Trump hace algunas semanas atrás. Habla mucho sobre también el tema del Nobel de la Paz para que se le otorgue a Donald Trump. Entonces creo que Pakistán quiere quedar también muy bien con Estados Unidos, conoce muy bien a Irán y creo que está realizando un papel muy importante que está siendo muy disminuido, como yo lo digo, muy subestimado por el trabajo que también ha estado haciendo China y Rusia en estos momentos para tratar de llegar a una posible paz. Eso te iba a preguntar, porque aparentemente China ha jugado un papel importante, ¿no? En sentar, digamos, en sentar a Irán a la mesa
con la intermediación de Pakistán. Tanto así, Pascal, que el día de ayer también se supo que en estas negociaciones China le pidió a Teherán tratar de bajar un poco pues estas expectativas que tenían este plan de 10 puntos. Creo que originalmente era un plan de 15 puntos y le pidió más flexibilidad a Teherán. Entonces creo que China ha sido importante. A China le importa también muchísimo que haya un cese al fuego o que se recupere al menos una posible paz, especialmente porque China trata de importar muchísimo petróleo, el cual proviene también del estrecho de Hormuz. Entonces, creo que Irán también le importa mucho, a China le importa muchísimo también el precio del petróleo. A Rusia yo lo veo como un país que también quería abogar por la paz, pero en estos momentos a Rusia lo que le conviene es que suba el precio del petróleo y también con estas sanciones que han sido suavizadas por parte de la administración del presidente Donald Trump. Entonces, creo yo que China es un actor importante en esta guerra o en este conflicto militar, pero creo yo que se subestima muchísimo a Pakistán en estos momentos como un mediador en este conflicto. Bueno, ¿cómo viste lo que realizó Israel el día de hoy? ¿Es que Israel no estuvo de acuerdo con la tregua o quiso aprovechar las primeras horas de la tregua para, digamos, acabar con todos los objetivos que tiene el Líbano? ¿Cuál es exactamente el papel de Israel desde tu punto de vista? Bueno, Israel siempre ha estado interesado en tratar de aniquilar o derrocar al régimen de Irán, el actual régimen. Israel, yo lo comentaba y creo que es muy importante decirlo, Israel es quien le mete esta idea al presidente de Estados Unidos. Estados Unidos es arrastrado a este conflicto militar. Realmente Estados Unidos como tal, creo yo, que sí estaba metiendo una presión al régimen iraní, pero no tanto para realizar un conflicto militar. Entonces, Netanyahu, semanas antes de que se realicen estos primeros ataques, lo recuerdo porque fue horas después de mi cumpleaños, se realizan dos operaciones conjuntas y es en donde Israel ha estado aprovechando este apoyo militar, este apoyo estratégico por parte de Estados Unidos. Israel abre un frente en Líbano, abre un frente también hacia los proxies iraníes y entonces lo que pretende Israel como tal es derrocar completamente al régimen iraní, en donde hasta se ha estado pensando en imponer a un nuevo líder, ¿no? Lo cual parece prácticamente imposible por lo que estamos viendo en estos momentos, pero Israel creo yo que quiere continuar con esta ofensiva porque le importa muchísimo lo que pueda suceder en las próximas semanas. Yo daba una parte de aproximadamente 4 u 8 semanas más de este conflicto, pero por lo que estamos viendo en estos momentos parece que se va a seguir intensificando. Entonces, Israel lo que más le importa es seguir con este conflicto militar. Estados Unidos sigue apoyándolo de manera militar, de manera logística y de manera estratégica para que esto continúe. Yo leí hace algunas horas atrás que muchos en Israel, Netanyahu, mismos funcionarios muy importantes, pues no estaban de acuerdo con esto, ¿no? Entonces están enojados y están viendo qué es lo que se puede hacer, pero realmente nadie ha respetado como tal este cese al fuego más que Estados Unidos, un presidente Donald Trump que creo yo también que fue arrastrado a realizar este cese al fuego, el cual, como lo comento, no sé cómo tú lo veas, pero pierde muchísima credibilidad. Es como el cuento del lobo que amenaza, pero al final no hace absolutamente nada. Pues sí, porque es que después de los mensajes, de los últimos mensajes de Trump, uno en el que usaba palabras altisonantes y sobre todo el de ayer en la mañana que hablaba de acabar con una civilización completa, pues las expectativas y los temores se incrementaron enormemente. Entonces, cuando Trump sale anunciando que habrá una tregua de 2 semanas, pues parte de la opinión pública estadounidense e internacional, pues se burló de él, ¿no? Recordaron la tendencia que tiene, sobre todo en cuestiones comerciales, en echarse para atrás de las cosas con las que amenaza. Y pues Trump se vio atrapado, el gobierno estadounidense se vio atrapado entre dejar esa impresión de taco, de que Trump siempre se echa para atrás, y por otro lado de presumir que había orillado a los iraníes a sentarse a negociar a través de Pakistán. Y no queda muy claro cuál de esas dos visiones de lo que sucedió ayer va a prevalecer. Si es un Trump que se echa para atrás o es un Trump que logra forzar a los iraníes a negociar. ¿Cuál es tu impresión?
Está en la mitad, está en la mitad. Yo creo que Estados Unidos también hizo su parte. El presidente Donald Trump, the art of the deal, que tiene que presionar a su oponente, a su rival. Por supuesto que pone en riesgo todo lo que estaba sucediendo con él, por supuesto que pone una presión completamente al hablar sobre una civilización, al querer atacar estructura civil, estructura energética, que eso sería un crimen de guerra. Y a la vez también tenemos un presidente, Donald Trump, que se tuvo que orillar, como tú lo comentas, no hay un término en inglés también que se llama chicken out, que es acobardarse, o el término tackle. Entonces creo que está en la mitad de ambos, pero si nosotros vemos lo que sucede en la prensa estadounidense, misma la prensa Fox News, esta prensa, vamos a decirlo, que idolatra a Donald Trump, también lo critica. El mismo día hoy Fox and Friends critica el cese al fuego del presidente Donald Trump porque no es creíble. Entonces, pero ya si nosotros hablamos de una manera analítica, creo que el presidente Donald Trump se encuentra en la raya entre tratar de presionar a Irán que haya llegado a este cese al fuego y a la vez también un presidente pues que se acobardó. Pero esto pone en muy mal momento al mismo mandatario estadounidense. ¿Por qué, Pascal? Porque se vienen las elecciones intermedias de noviembre y esto pudiera pegarle muy fuerte al presidente estadounidense, a los republicanos. Creo yo, independientemente que si siguiera este conflicto militar o se llegue tal vez a un acuerdo en 2 semanas, que lo veo tambaleándose, creo que los mismos republicanos pudieran perder la Cámara de Representantes y perder una gran mayoría también en el mismo Senado estadounidense y también cuestiones que están presionando muchísimo internamente al poder político en la Casa Blanca. Estos cambios que se podrían dar, que ya se están dando durante esta semana, se habla muchísimo sobre Pete Hegseth, el secretario de Guerra, el mismo líder del FBI. Entonces, creo que hay presiones internas, creo que el presidente Donald Trump está en medio de estos 2 conceptos que estamos hablando y yo trato de darle también el beneficio de la duda de lo que está haciendo, pero también tenemos que decir que el presidente Donald Trump, por su ego, por quién es, por lo que habla además, creo que también salió muy lastimado en este posible cese al fuego. Bueno, y una de las cosas que más preocupa en Estados Unidos a la opinión pública es el precio del combustible. Ya vimos imágenes de estadounidenses, sobre todo en California, cruzando la frontera para cargar combustible en México, algo que no veíamos desde hace mucho tiempo, porque en estos momentos el combustible en México está más barato que en Estados Unidos, particularmente en California. Sabemos que en Texas es mucho más barato que en California, pero ya hay estadounidenses cruzando la frontera con Tijuana para cargar su tanque allá. El estadounidense promedio votó por el hombre de la paz, el hombre que no quería las guerras, el hombre que quería el Nobel de la Paz. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Era prácticamente obvio que con este conflicto militar y con el cerrar el estrecho de Hormuz, el precio del petróleo iba a estar subiendo. Pareciera como una montaña rusa, ¿no? El precio del petróleo en estos últimos días, especialmente ayer, en donde se presumía que podía llegar el barril del petróleo a $200, y luego baja a 95, y luego no sé exactamente en estos momentos, si tú me pudieras también corregir, creo que está en la tablita también casi por $100 con toda esta decisión que está tomando Irán en estos momentos, pero sí, al estadounidense promedio le está afectando muchísimo el precio de la gasolina. Entonces, esto va a ser bastante importante también para las intermedias de las elecciones próximas, como también las mismas primarias. Entonces, el estadounidense promedio, creo yo, está enojado y está también decepcionado con las decisiones que está tomando el mismo presidente estadounidense, como también al aumentar el precio del petróleo, de la gasolina, también va a subir la inflación en Estados Unidos, algo que es constantemente muy hablado en la prensa estadounidense. Bueno, pues no hay movimientos todavía muy fuertes en el precio del petróleo. El West Texas está en 95.49, el Brent en 94.92, pero bueno, estos hechos que estamos comentando, Ricardo, son muy recientes. Lo que sí va para arriba otra vez es el oro. El oro sí está subiendo bastante. Ya subió un 2% en el día de hoy. Así que habrá que estar atentos a cómo se comportan los mercados ante los acontecimientos que están sucediendo. Han sido deplorados por el primer ministro de Pakistán, quien está llamando a las partes a la calma, pero pues con lo que ya ha sucedido en las últimas horas, como tú decías al principio de la entrevista, pues no podemos predecir nada en estos momentos. Ricardo, te agradezco mucho, estamos en comunicación y te leeremos el viernes en Excelsior.
Muchas gracias, Pascal. Siempre un honor estar contigo. Ojalá me vuelvas a invitar. Muchas gracias. Siempre, Ricardo, aquí tienes el espacio. Gracias, Ricardo Ortiz Esquivel, con su análisis sobre lo que está ocurriendo en estos precisos momentos allá en el Medio Oriente. Vamos a un